Algunas personas son resistentes al dolor y se dice que tienen el umbral del dolor muy alto, mientras que otras son más sensibles. Por ello, evaluar el dolor es difícil. Los especialistas refieren que se trata de una noción subjetiva, tanto que hay quienes piensan en el dolor como un síntoma y otros lo consideran una enfermedad. La realidad es que hay pacientes con dolores agudos que necesitan ser informados sobre cómo utilizar los medicamentos para aminorarlo, y pacientes que viven con dolor crónico, que requieren de tratamientos integrales para mejorar su calidad de vida. Hoy, en Diálogos en Confianza, infórmate acerca de cómo se trata el dolor. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar de vuelta aquí con ustedes con un tema que es muy interesante porque si bien aquí nos interesa hablar de muchos temas médicos de salud que nos benefician a todos, definitivamente el día de hoy el tema te ha tocado. Todos hemos padecido dolor en algún momento de nuestras vidas, diferentes tipos de dolores, y hoy vamos a averiguar por qué son, cómo se tratan, cuándo un dolor es importante, que tienes que buscar atención médica, qué es lo que tienes que hacer cuando hay dolor. Me acompaña Óscar Virués, estoy muy contento de estar aquí contigo. Óscar, ¿cómo estás? Igualmente, muy bien, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, Pepe, igualmente a nuestras y nuestros especialistas, por supuesto a todas las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11, aquí en Diálogos en Confianza, a quienes se conectan también a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, y la dirección de hecho para poder seguir el programa en vivo a través de internet es canal11.mx/diálogos/. Otra forma de hacernos llegar sus dudas, sus comentarios, es la vía telefónica 51 66 40 00. Es el número para que se comuniquen al centro de contacto con la audiencia aquí en Canal 11. Y por supuesto también saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos pueden ver a través de la señal internacional de Canal 11. Estamos listos porque seguramente, pues como bien dices tú, ¿quién no ha sentido dolor, no? ¿Cómo se trata? Bueno, ¿qué especialistas hay que asistir? Desde luego, pues tomará seguramente muchas dudas y habrá muchos comentarios. Oye, y justamente para arrancar el programa se llevó a cabo una cápsula preguntándole a la gente cómo ven el dolor, qué haces cuando tienes un dolor, ¿has tenido o no un dolor importante? ¿Qué es un dolor importante? Vamos a ver qué nos tiene que decir la gente en esta cápsula. Generalmente tomo algún analgésico, algún relajante. Pues ir al doctor, por ejemplo. Regularmente me lo aguanto. Me quedo en mi casa y me tomo algunas pastillas o me acuesto y me duermo. Pues simplemente tengo que aguantármelo. ¿Me sobo o lloro? Tomo un paracetamol. Yo por lo general primero me relajo, empiezo a respirar, inhalo profundo, exhalo, me empiezo a concentrar en cada parte de mi cuerpo e identifico en dónde siento el dolor y empiezo a mandar mi respiración hacia esa área de mi cuerpo. Creo que tratar de alivianarlo con masajes o no sé. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, entre el 25 y 29% de la población padece dolor. En México, alrededor de 28 millones de personas viven con esta afectación. Si bien en nuestro país se han tenido avances en el tratamiento del dolor, aún falta mucho para lograr la implementación de políticas públicas que beneficien a los pacientes que padecen dolor crónico, moderado a severo, derivados de enfermedades como el cáncer y la artritis reumatoide, que pueden traer consigo mucho dolor. Eduardo Nuche Cabrera, médico anestesiólogo, algólogo y presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, precisa que el 70% de los afectados carece de tratamientos para el control de las molestias o tiene un manejo inadecuado. Realmente nunca he tenido un dolor tan intenso como para tomar la decisión de ir al médico. Normalmente una jaqueca, un dolor muscular solamente. Nunca he decidido ir al médico por esa situación. Sí, en una ocasión me dolía muy fuerte el estómago, pero era gastritis, entonces sí me tumbó. Pues sí, pero a veces no se puede por el trabajo.
No, de verdad, me he caído, pero de muy chiquita me abrí aquí y fui al hospital, pero de ahí en fuera nunca he regresado a un hospital. Una vez me lastimé una rodilla y pues sí, fue tanto el dolor que no me podía ni parar y sí tuve que ir al médico. Sí, me caí de la ventana. Me caí de sentón y no me podía parar, entonces le grité a mi mamá y ya me llevaron al doctor. Pues me lo he aguantado y sí he ido al médico una vez por un dolor de gastritis, pero sí fue hasta que me desmayé del dolor. Pues realmente el dolor más intenso que he tenido han sido las contracciones cuando nació mi hijo y pues sí tuve que acudir al médico. Tenía un dolor en el apéndice y tuve que ir al médico y casi era cirugía. Sí, una vez me fracturé un tobillo y tuve que ir al doctor a que me atendieran, me pusieron yeso y pues estuve incapacitado. Bien, pues sí, hablar de dolor es hablar de un tema amplísimo y tenemos aquí especialistas que nos van a aclarar todas sus dudas y las que tenemos nosotros aquí mismo dentro del estudio. Les voy a presentar a María Magdalena Salado Ávila, bienvenida, jefa de la División de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor del Hospital General Dr. Manuel G. González de la Secretaría de Salud. Qué gusto que esté aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Georgina Domínguez Ocadio, algóloga y paliativista, médico a cargo de hospitalización de cuidados paliativos del Instituto Nacional de Cancerología de la Secretaría de Salud, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Doctor Alfredo Cabrera Rayo, internista e intensivista, jefe de medicina interna del Hospital General de Zona número 48, bicentenario del Instituto Mexicano del Seguro Social y secretario general del Colegio de Medicina Interna de México. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y finalmente me da mucho gusto recibirlo, Ferdinand Recio, perdón, ya le iba a decir mal el nombre, responsable del programa de cuidados paliativos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Qué gusto finalmente tenerlo aquí. Es un agrado poder estar con este público y con estas gentes que día a día siguen Diálogos en Confianza, porque aprenden en cada programa. Es un placer. Bien, pues hablemos de dolor. Yo creo que se habló ya en la primera cápsula introductoria y yo me acuerdo cuando yo estudié medicina, decías que el dolor es un síntoma o un síndrome doloroso, pero no es una enfermedad per se. El dolor, el cuerpo te está avisando. Es muy complejo porque pues no es algo medible, como por ejemplo las cifras de glucosa o la cantidad de eritrocitos que tenga alguien en la sangre. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo podemos explicarle a la gente de dónde viene el dolor? ¿Dónde nace anatómica y fisiológicamente? Existen todas unas vías del dolor y como decías, este dolor agudo es un síntoma. Es una alerta. Si en este momento tuviéramos un pinchazo en el dedo, sentiríamos dolor e inmediatamente se activaría un estímulo de retirada o una caída. Ya nos contaron en la cápsula algunas de los diferentes tipos de por qué experimentaron dolor. En el momento en que no es bien tratado, en el momento en que se automedica a un paciente, por ejemplo, y oculta alguna enfermedad como una apendicitis y empieza una serie de complicaciones, o en el momento, por ejemplo, de una cirugía, donde es un dolor posquirúrgico, algo esperado, normal. Pero si no se da un tratamiento adecuado de este control del dolor, nos va a llevar a algo que se llama neuroplasticidad. Que quisiera explicar neuroplasticidad como nuestro sistema nervioso que traduce el dolor va cambiando y al rato hace como una memoria. Y entonces es cuando ahora viene el dolor crónico y per se ahora se convierte en una enfermedad. Y entonces ahora todo este modelo de dolor agudo ha cambiado. Y entonces no solo va a aparecer dolor, sino también hace una triada terrible con lo que sería insomnio, por ejemplo, o con lo que sería alteración del ánimo. Algunos pacientes, el 10%, dicen algunos autores, que ya tienen hasta ideas suicidas. Llegan con los médicos diciéndonos, por favor, si no tiene algo para acabar con el dolor, quíteme la vida. Algunas solicitudes de eutanasia, por ejemplo, vienen posterior a un descontrol del dolor, que a veces no es por un tiempo corto de meses, a veces es por muchos años. Hay un señor de la cápsula que dijo, pues me lo aguanto, tengo que ir a trabajar, no tengo cómo. Entonces hay a veces hasta un acostumbramiento en estos pacientes. Yo creo que eso es clave porque con lo que vimos en la cápsula hay muchos tipos de dolor. Ya dijiste, el típico, te sientas en una chinche como cuando iba yo a la escuela, te levantas, ¿no? El cuerpo te está diciendo, quítate, que te deje de molestar esto que te está molestando. Pero algunos dolores pueden llegar a ser ya parte de tu vida cuando hablemos de dolor crónico un poquito más adelante en el programa. Pero vimos en la cápsula gente que no va al médico cuando tiene dolor. ¿Cuándo debe de ir alguien al médico? ¿Cuándo alguien debe de buscar ayuda por dolor? Lo que pasa es que el dolor es ya bien lo decías,
el dolor es algo muy complejo. Es tan complejo desde la misma definición. A lo largo del tiempo se ha intentado establecer una definición que nos pueda ser útil y complaciente para todos, pero la verdad es que no se ha encontrado desde mucho tiempo. Recuerda, la Asociación Internacional para el Dolor dijo una allá por el 79, es una sensación desagradable que puede ser somática, psicológica, pero también que está relacionado, está clave esto, está relacionada a una lesión tisular real o potencial. Entonces eso genera un problema desde la misma definición. Como es muy subjetiva, entonces cada quien siente lo que le duele, ¿no? Como dice un refrán, dice que nadie sabe lo que pesa el muerto hasta que lo carga, ¿no? Claro. Solamente el que lo carga sabe cuánto pesa. Pues exactamente, cada quien tiene un umbral diferente para el dolor y cada quien podrá acudir al médico ante un dolor que para el médico pudiera ser algo leve, pero que es intenso. ¿Por qué? Por la misma percepción que significa tener dolor. No todos los dolores son iguales para todas las personas. Pero por eso yo creo que es muy importante aquí definir, como casi siempre hemos aclarado aquí al público en Diálogos en Confianza, mientras más pronto se trate una enfermedad, algún padecimiento, va a ser mejor la evolución del mismo. Inclusive un dolor de que me pegué en la rodilla probablemente no tenga ninguna complicación y se me quite para pasado mañana, un dolor esperable como que de una muela, si me la quitan, o posquirúrgico, ya lo mencionaron. Pero ¿qué tips le podemos decir al público cuando sí acudan? Porque ya vimos a alguien que dijo, no tengo que trabajar, no voy a ir al doctor, o me duermo y se me quita cuando ya se conocen los dolores. Pero hay veces, por ejemplo, en el caso que mencionó la doctora, una apendicitis que dices, si se está aguantando, eso va a desarrollar eventualmente una peritonitis que puede poner en riesgo la vida de un paciente en un dolor agudo. ¿Cuándo es su recomendación de que vayan a buscar ayuda médica? Bueno, en esta parte yo creo que es bien importante cuando el dolor se presenta de manera súbita, de manera insidiosa, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que informar a todo público, a todos nuestros pacientes, que se tiene que acudir inmediatamente para una evaluación completa. Se tienen que evaluar de manera muy integral, sobre todo también qué otros síntomas tiene asociados. Por ejemplo, clásico apendicitis. El apendicitis puede tener más síntomas, pero si la gente se automedica o va con un médico, tómate esto. Generalmente, a veces, que no es el peor, quizás el mejor, paracetamol. Pero en otras ocasiones empiezan a dar analgésicos más potentes que pueden ir enmascarando un cuadro. Al ir enmascarando este cuadro, se puede ir complicando y un paciente puede llegar a la muerte. Dolores de cabeza. Esto es muy común. Tenemos una gran población de pacientes con dolor de cabeza que tienen hipertensión arterial y no son diagnosticados de manera adecuada. Pacientes enfermos de diabetes mellitus o simplemente ancianos que piensan con dolores súbitos en columna. Nosotros como Hospital General, yo estoy en el Hospital Gea González, hemos encontrado a pacientes muy complicados porque pueden tener un absceso a nivel de columna y dicen, es que tengo ciática. ¿Cuánto tiempo tiene usted con el dolor? Bueno, es que acabo de empezar la semana con discretas molestias, pero ahorita estoy peor, ya no me puedo mover. Entonces tenemos que tener cuidado porque ahí podemos tener un proceso infeccioso a nivel de columna y esto nos puede dejar una complicación muy grave o morir el paciente o quedar sin caminar. Otro de los problemas pacientes con cáncer, que el paciente empieza con un dolor súbito, mucho cuidado. Puede haber alguna lesión en huesos, que puede haber fracturas, llevar a sección medular y esto dejar al paciente con incapacidad. Y la calidad de vida va a cambiar totalmente. Por eso es bien importante que la gente debe tomar conciencia y sobre todo cuando se tienen antecedentes de alguna otra enfermedad de base que nos pueda complicar. Y nosotros como médicos tenemos que ir orientando al paciente de las posibles complicaciones que a lo largo de la enfermedad se pudieran ir presentando. Por eso es importante la buena comunicación médico-paciente.
Creo que es importante, hasta la pregunta es difícil, pero Claro. ¿cuándo acudir? Porque si decimos siempre, los hospitales serán insuficientes Claro. para ello. ¿Cuándo acudir? Creo que vale la pena decir, bueno, dependiendo de las características del dolor. Todo mundo hemos tenido dolor en alguna ocasión, pero si consideramos características como la intensidad, el tipo, la duración, y si es una causa conocida o no, creo que podríamos con esas variables tomar una decisión. Si la intensidad es mayor que las que he tenido alguna vez en mi vida, si el tipo es diferente, si la duración es intensa, ok, entonces debo acudir a solicitar atención. Ahí lo tienen, está perfectamente claro. Si tienes un dolor que ya es un dolor conocido, que no es mayor, probablemente no sea necesario ir al doctor, pero sí que te valoren eventualmente. Pero un dolor súbito o que cambia o que se asocia a otros síntomas, que es algo nuevo para ti y te está incapacitando, inmediatamente tienes que lanzarte a ver qué es, porque lo que se busca aquí es que no vayas a tener alguna complicación. Vamos a irnos a un corte, pero ahorita regresamos porque, Oscar, ya tenemos por ahí una llamada, ¿verdad? Una llamada de Jesús González nos dice: ¿cómo se tratan los dolores de contracturas musculares provocadas por el estrés? Me gustaría que pudiesen ampliar más la información acerca del dolor que se provoca para estos casos, por favor. Y desde luego, bueno, pues vamos a recibir más llamadas, más comentarios. Estamos en vivo, recuerden, y regresamos después de esta pausa. El dolor es una percepción compleja que difiere enormemente entre los pacientes, aún entre los que parecen tener lesiones o enfermedades idénticas. De ahí que estudiarlo es muy complejo. Por ello, los especialistas lo han clasificado según su duración, localización, patogenia, intensidad y farmacología. El dolor normalmente se divide en agudo y crónico. El dolor agudo es la consecuencia inmediata de un daño en tejidos o vísceras, o bien el aviso de algún problema orgánico urgente. Cuando el dolor dura más de 3 meses, pese a la atención médica o psicológica especializada, se conoce como dolor crónico. En sí mismo, este tipo de dolor rara vez constituye una amenaza para la vida, por lo que la prescripción médica más común es aprender a vivir con él, para minimizar su impacto en la vida diaria de la persona que lo padece. Los avances en la medicina que nos han permitido vivir más años también han hecho posible el desarrollo de fármacos para controlar el dolor. Por ejemplo, en pacientes con cáncer, artritis reumatoide, fibromialgia y osteoartritis, entre otras enfermedades, aunado por supuesto a los tratamientos integrales que requieren para mejorar su calidad de vida. Bueno, ya regresamos y acabamos de ver una cápsula muy interesante. Ya vimos que independientemente de la enfermedad o el padecimiento que se tenga, puede ser distinto el dolor entre hombres y mujeres y mujeres, hombres y hombres. Es decir, cada caso es una situación distinta y merece la pena, desde luego, pues atenderla como se debe. Leía yo una llamada en el bloque anterior, justo antes de irnos, de Jesús González, que dice: ¿cómo se tratan los dolores de contracturas musculares provocadas por el estrés? Ahora, importante también, recuerdo que en el sondeo una mujer decía: yo lo primero que hago para determinar qué es el dolor y de dónde proviene es relajarme, darme cuenta de dónde viene, ubicarlo, más o menos cuál es la intensidad, si viene por ciertos periodos, es decir, darse cuenta de qué le está pasando a uno, qué le pudo haber provocado, porque esto seguramente para el especialista con el que vayamos a atendernos, pues le servirá, ¿no? Seguramente se podrá llegar. Y les leo algunas otras más. Nos dice María Reyes Sandre Meneses: tengo un dolor en la espalda. Primero empezó con un ardor junto al seno izquierdo, el cual se fue recorriendo hacia la espalda. No cuento con recursos económicos para acudir al doctor y me gustaría que me dijeran a dónde puedo ir o qué debo hacer. Viridiana Prado: yo llevo cerca de 4 meses con malestares, presentando dolores intensos en articulaciones, por lo que quisiera obtener un consejo. Hay un doctor que me diagnostica la fibromialgia, pero mucha gente me dice que esos dolores que yo tengo y que son crónicos, que quizá provengan de la mente, por lo que me gustaría saber si se puede curar un dolor crónico con base en los psicólogos, médicos o por medio de la actividad deportiva. ¿Por qué hay días de dolores intensos, pero de pronto se quitan? Entonces, como que no es continuo, sino que varía por día. Más que nada, me he hecho estudios de todo tipo, pero en mis estudios sanguíneos no presento ningún problema. Todo sale correcto.
Un comentario de Humberto Zafiro, este es interesante. Una tía siempre me decía que ella aprendió o se acostumbró a vivir con dolor. ¿Cómo se logra esto? Otro comentario, este es de Lejía. Interesante el tema, ojalá haya mayor educación en este tema. Saludos desde Monterrey, pues muchas gracias igualmente a Monterrey, a todo el estado de Nuevo León, a toda la República Mexicana. Lucas nos dice, excelente tema, la mayoría lo sentimos, pero poco lo tratamos. Y esto tiene que ver entonces, como bien decía también Humberto, con la educación que recibimos y tal vez con el país donde residimos y cómo se acostumbra a tratar el dolor. Mira, son todos comentarios interesantes y acaba de decir un punto clave que todas las preguntas las voy apuntando, no se apuren, si no las contestamos a lo largo del programa, eventualmente las vamos a contestar hacia el final, pero muchas veces van a quedar resueltas sus dudas a lo largo de lo que estemos platicando y varias preguntas aquí, comentarios se van a reunir en una cosa. Una cosa que se dijo fue vivir con dolor crónico, aprender a vivir, pues el chiste es que no aprendan a vivir con dolor, sino que no tengas dolor, ya lo aclaró la doctora, desde el principio habló de la neuroplasticidad, hay que tratar de evitar llegar a esto. Pero fíjense, desde los dolores de contracturas a dolores causados por estrés, yo siempre digo que el estrés, si no causa la enfermedad, todas las demás las hace peores. ¿Qué podemos decir en esta integración de, pues ahora sí que un dolor emocional asociado a un dolor físico? ¿Qué podemos decirle al público? Bueno, antes que nada, tal como se manifestaba por los compañeros, cada quien tenemos diferente forma de ver el dolor. Cada quien, y más con el exquisito público que está ahorita acompañándonos aquí en esta sesión. Tuve la oportunidad de platicar con ellos y de ver, tal como se mencionaba ahorita, el estrés. Ese en el cual todos los días todos estamos viviendo actualmente. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué pensamos nada más en el analgésico? ¿Por qué no pensamos en el diálogo verdadero que debemos de tener con nuestro médico tratante? ¿Por qué no pensamos en expresar a nuestro médico tratante cuál es la sintomatología? ¿Entró un dolor súbito? Sí, pero si entró súbito quiere decir que algo hay atrás. No, los dolores no se dan por casualidad, se dan porque hay una consecuencia previa. Una causa previa. Una sí. causa previa, pero esa causa previa nos puede mostrar, como decía la doctora, una hipertensión arterial, ¿no? Nos puede provocar otro tipo de factores. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuántas de las veces tenemos la confianza suficiente, como lo hacemos ahora en Médico en tu Casa, de llegar y hablar con el paciente? No es nada más llegar y tocar la puerta y ver cuántos pacientes hay, sino es dialogar con un equipo multidisciplinario de salud que está al tanto de lo que sucede en ese entorno social, ¿no? ¿Qué tipo de presión tiene esa familia? ¿Qué tipo de actitud hay dentro de ese entorno? ¿Qué tanto platican? Y no nada más se dedican a estar con los deditos comunicándose. O el otro factor, que muchas de las veces no sucede, llegar a ciertas instituciones en donde el médico pregunta, pero su visión está aquí, no está aquí con el paciente, no lo sabe escuchar, ¿no? Ese sistema de la escucha se ha perdido, ese sistema del humanismo que ahora tratamos de revivirlo, tratamos de que hagamos contacto con el paciente, que veamos realmente, tal como lo decía la compañera, sí, qué características tiene ese dolor, qué intensidad tiene, sí, ya lo conozco, pero el paciente no lo sabe. El paciente no conoce a profundidad cuál es su problema. Y lo que tengo que hacer es prepararlo, educarlo. Esa comunicación que debemos de tener con el ser humano que tenemos enfrente. No es un objeto, es un elemento extraordinario que nos permite a nosotros aprender y para el cual nos preparamos. Exacto. Quisiera sumar al comentario que hace el doctor y también creo que como un poco de respuesta a las preguntas que han lanzado. No tenemos una receta de cocina como para decir, un dolor por estrés, una contractura, este es el resultado, porque algo que ha cambiado y me ha sensibilizado como médico es que el dolor
es una experiencia única, individual e irrepetible. Entonces, por ejemplo, en esta primera pregunta que lanzaban de tengo una contractura, es dolor por estrés, quisiera más bien dejar aquí el mensaje de que algo está sucediendo en el organismo. Se está generando o se está representando como un dolor en el cuello, pero si ese estrés no se le da una respuesta o se automedica, 45% lanzaba un estudio del Hospital General de México que los mexicanos en ese porcentaje nos estamos automedicando, 45%. Y entonces llegamos a veces con el médico no solo con el dolor y una consecuencia del estrés, como por ejemplo hipertensión o infartos de corazón, sino aparte también con el efecto secundario del medicamento que hemos utilizado a largo plazo. Vamos a hablar más adelante, hay una cápsula exactamente sobre la automedicación terrible que hay con los analgésicos más comunes. Vamos a llegar a esto más adelante por los posibles efectos colaterales, pero lo que es importante aquí es que se integre y, como dice la doctora y el doctor, llegar a la causa. Si te lo está generando el estrés, hay que buscar atacar ese estrés. Y ahí, como yo les digo siempre a los pacientes, no es una receta de cocina, a unos les sirve la meditación, a otros les sirve la terapia, a otros les sirve inclusive las cosas muy adrenérgicas, irte a saltar de un paracaídas, etcétera, ¿no? Pero eso ya tendríamos que, como dijo, individualizar cada caso. Y para que veamos que el dolor, como dijo la doctora, es diferente en cada uno de nosotros, y hablemos del umbral del dolor, porque probablemente yo tengo una apendicitis y no me sienta tan mal como la persona de junto le va a doler espantosamente. Vamos a ver esta cápsula sobre el umbral del dolor. El dolor es difícil definirlo porque es una sensación subjetiva y es diferente en cada persona. Sin embargo, una definición que se dio hace algunos años es la que dio la Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor, la cual menciona que es una sensación subjetiva, es una sensación desagradable asociada a daño real o potencial o descrita en términos de tal daño. El umbral del dolor es el nivel en el cual este sistema se activa. Todos podemos percibir estímulos vibratorios, estímulos mecánicos, químicos, estímulos térmicos. No nos generan una sensación desagradable o dolorosa. Sin embargo, cuando rebasamos cierto límite, este sistema se activa y entonces este tipo de estímulos pueden provocar una sensación dolorosa. Existen escalas que son instrumentos que nos permiten aproximarnos a esta sensación. Obviamente no podemos medirlo de manera objetiva porque no lo podemos ver, no lo podemos palpar, no lo podemos oler. Estas escalas nos permiten hacer una aproximación muy cercana a lo real, pero debido a la subjetividad del fenómeno es muy difícil medirlo de manera cuantificada. El umbral está influido por varios factores. Uno de ellos es el género. Suponemos que la mujer tiene un umbral al dolor más alto que el hombre. Obviamente también los medicamentos pueden modificar el umbral al dolor, también el estado emocional, no lo percibimos igual si estamos deprimidos, si estamos enojados, si estamos tristes, se modifica. Sin embargo, también por supuesto que existen factores genéticos. Es un fenómeno en el cual influyen múltiples factores y que es diferente de una persona a otra. Ahí lo tienen, es totalmente diferente para una persona u otra. En base a esto y al umbral del dolor, como por ejemplo un padre de familia que nos esté viendo que dice, mi hijo hace berrinche por dolor y los padres dicen, tómate esto y déjame dar lata. ¿Cuándo? ¿Cómo se nos prenden los focos? ¿A quién le avisamos que en base a qué intensidad es importante un dolor o no? Con los niños, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que tender a informar muy bien a todo el público que nos está viendo, que cuando tenemos a un paciente con dolor, dice, me hace berrinche, bueno, ¿cuántas veces? Si tienes dolor una vez, pasó y no se repitió, te quedas tranquilo. Pero si el dolor se sigue repitiendo, cuidado, puede haber un problema grave. Necesita tener una revisión completa. El paciente debe ser explorado. Si es necesidad, hacer ciertos estudios para confirmar alguna patología, alguna enfermedad, porque hay que dar un tratamiento a tiempo. El hecho de automedicarse, dar un tratamiento, o a veces van con el de la farmacia, le receta, no es médico, no revisan a un paciente, se les va tiempo de oro, porque el diagnóstico realmente es fundamental que se haga a tiempo. Es bien importante. Hay ciertos padecimientos
que se van dando tratamientos sintomáticos y se van enmascarando el cuadro. Ejemplo, tengo un dolor por estrés y en muchas ocasiones nosotros nos ha tocado ver que son tumores en la espalda que pasan desapercibidos porque a veces no se tiene un tacto tan fino para hacer un diagnóstico. Entonces, cualquier médico que tiene un paciente con dolor, inmediatamente debe explorar, no solamente dar un relajante muscular. Fibromialgia. Fibromialgia realmente ya es un diagnóstico de descarte. Antes se tiene que hacer muchos estudios para ver si no hay otro padecimiento, como es una enfermedad autoinmune, como puede ser un problema de artritis, lupus, o puede haber cualquier otra enfermedad, ¿sí? Tenemos que tener certeza, o cualquier enfermedad muscular, ¿sí? Hay muchos padecimientos que tienen que dar tratamiento específico, más el tratamiento sintomático, en lo que la enfermedad se controla. Para que un paciente realmente esté controlado del dolor, lo primero es controlar la causa. Ahí voy. ¿Qué hay con esto? Que la gente, ya lo comentamos 2 veces, aprenda a vivir con el dolor. Ustedes que son los especialistas, ¿qué le dicen a la gente que tiene esta noción? La gente no tiene que aprender a vivir con dolor. Si un dolor, o sea, por ejemplo, los dolores crónicos, que son los más complejos de manejar, es que algunas de las preguntas, si no es que todas, tienen algo en común con ese nuevo concepto de tratamiento, lo platicábamos en el corte, que es el modelo biopsicosocial. La medicina va más allá de otorgar una receta. El médico tiene que, bien lo dijo doctor, el médico tiene que regresar a sus bases y escuchar, explorar. Dice uno, quizás no siempre podemos curar, pero siempre podemos escuchar y consolar. Esas partes son las que tenemos que retomar dentro de la medicina. Si un paciente dice que tiene dolor, hay que creerle. Hay que creerle. No existe un dolorímetro para saber que está fingiendo una enfermedad o que realmente tiene dolor. Fíjate, este comentario es importante, perdón por la interrupción. Flaca Perales dice, tal vez si los diagnósticos fueran adecuados, se ahorraría mucho dolor en los pacientes. Y tiene que ver con esto que mencionan, evidentemente. Si el médico no está haciendo una buena auscultación, pues desde luego van a pasar muchas cosas que se pueden perder para un buen diagnóstico, ¿no? Eso es definitivo. Las consultas por dolor en nuestro país, en la medicina familiar, médico de primer contacto, es más o menos como del 50%. La gente acude por algún tipo de dolor. Y eso lo hace una enfermedad importantísima, porque interviene... Tengo que interrumpir porque nos tenemos que ir a un corte, pero vamos a regresar. Estamos hablando de dolor en Diálogos en Confianza. Estamos con ustedes después de este corte. Los antiinflamatorios no esteroideos son los medicamentos más utilizados en el mundo. Son excelentes como analgésicos, quitan dolor, como antipiréticos, quitan la fiebre, y como antiinflamatorios, desinflaman. El más conocido es la aspirina, pero existen una gran cantidad de ellos. Otro efecto de los antiinflamatorios no esteroideos tradicionales es que evitan la agregación de las plaquetas, es decir, la formación de trombos, y también por este efecto se utilizan a dosis bajas para prevenir infartos al corazón y en el sistema nervioso central. No obstante sus cualidades, hay que tener cuidado con estos medicamentos, ya que casi nadie conoce los efectos colaterales. Son una de las causas más comunes de hemorragia de tubo digestivo causando úlceras. Además, su uso recurrente puede dañar el riñón. Y a dosis altas, uno de ellos, también muy utilizado, el acetaminofén, puede causar daño severo al hígado. Es por eso que deben ser manejados con precaución y siempre tener en mente sus potenciales efectos adversos, sobre todo si tienes antecedentes de gastritis o úlcera, si estás tomando anticoagulantes o tienes enfermedades del hígado o del riñón. Ahí lo tienen, justamente lo que estábamos platicando. La gente se automedica, le recomiendan, ¿qué te tomaste? Pues me voy a tomar lo mismo. Hay muchísimos medicamentos y no todos son iguales. ¿Qué le dicen a la gente en base a esta cápsula? Bueno,
es muy importante no automedicarse. Tenemos en nuestro país un grave problema, que es los trastornos metabólicos asociados a la obesidad. Desgraciadamente, tenemos pacientes con hipertensión arterial, diabetes mellitus, daño real o potencial realmente ya del riñón. La mayoría tomamos, porque yo me incluyo, no soy diabética, pero tomamos antihipertensivos con diuréticos. Los analgésicos antiinflamatorios, que es lo que comúnmente la gente autoconsumo, son potencialmente muy dañinos, sobre todo a nivel de riñón, a nivel cardiovascular, sangrados de tubo digestivo, muchos problemas, y el uso debe ser muy limitado y bajo indicación médica. Hay mucha interacción farmacológica, sobre todo porque retienen agua, aumentan la presión arterial, pero algo muy importante, se ha demostrado que antagonizan el efecto de los antihipertensivos y nuestros pacientes se nos pueden complicar gravemente. ¿Por qué? Porque podemos tener infartos o algunos trastornos vasculares cerebrales, como pueden ser una isquemia o una hemorragia. Es muy importante no automedicarse. O un sangrado de tubo digestivo. Nosotros nos llegan al hospital, los pacientes mueren por sangrado de tubo digestivo. Entonces aquí es bien importante no automedicarse. Pacientes diabéticos e hipertensos, sobre todo que no están bien controlados y aún teniendo buen control de la enfermedad, ya tienen un daño renal. El cuerpo tiene su mecanismo autocompensatorio para no seguir dañando cuando lleva el tratamiento de base bien. Pero si a esto se automedica cualquier antiinflamatorio, este mecanismo de autocompensación se rompe y podemos llevar al paciente a una falla renal aguda asociada a la crónica y podemos llevar al paciente a la muerte o quedarse con una diálisis, que esto cambia radicalmente la calidad de vida, cambia radicalmente todo lo que es el pronóstico y los altos costos para el sistema de salud, para el paciente y para la familia. Y sobre todo también tener en cuenta que no hay, no solo en México, sino en el mundo, institución que alcance para tener atención a todo este tipo de pacientes crónicos. Entonces es bien importante no automedicarse. Importante que los médicos generales tengan esta parte de formación básica y saber en qué momento derivar con el especialista. ¿Por qué? Porque todos tenemos que optimizar todos los recursos para que realmente nuestros pacientes no se hospitalicen, porque no hay espacios por un lado, pero segundo, que la calidad de vida que ellos tengan a largo plazo sea de la mejor. Quisiera resaltar a lo que dice la doctora Magdalena Salado, que nos lo reservamos, este grupo de medicamentos para dolor agudo y leve. En el momento que existe en el paciente ya un dolor moderado o intenso, tenemos un grupo de medicamentos que son los opioides. Algo a lo mejor que donde se ubica más a los opioides es morfina, que es el estándar de oro. Pero tenemos ahora en el mercado un número mayor de estos medicamentos opioides y que la verdad que el uso impacta en el control del dolor y por lo tanto impacta en la calidad de vida, porque un dolor crónico no se va a curar. Si está generado por cáncer, si está generado por una polineuropatía diabética, un paciente diabético que es una enfermedad incurable, u otra enfermedad como artritis reumatoide, un problema degenerativo del lumbar, en la columna lumbar, no lo vamos a curar. Pero entonces con un manejo adecuado, en donde manejemos también los efectos secundarios, ya hablaba la doctora Salado del problema serio que tenemos en salud por sangrado y etcétera, de este grupo de AINES. Entonces, ahí es donde impactamos en esta calidad de vida del paciente, resaltando lo que comentaban del manejo biopsicosocial de cada uno de ellos. Tenemos aquí en el público, como siempre en Diálogos, gente que nos va a venir a contar su experiencia y se lo agradecemos. Magda, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida. Yo tengo fibromialgia, fui diagnosticada desde hace aproximadamente 7 años. Pasé por diferentes especialistas para que al final el reumatólogo me dijera que tengo fibromialgia. He tomado un sinfín de analgésicos, antiinflamatorios, antidepresivos y bueno, actualmente estoy con Celecovis y pregabalina.
El dolor jamás desaparece. Este tipo de medicamentos me ayudan un 40%. He buscado otras alternativas que también me han ayudado, pero nunca desaparece. Lo peor es cuando se presentan crisis de dolor. Vivimos con dolor y sin embargo se presentan todavía crisis de dolor que nos incapacitan a veces hasta para levantarnos. Una pregunta, Magda, en tu caso específico de la fibromialgia, ¿qué tanto le puedes decir al público, como ya se comentó hace rato en el programa, tiene que ver cómo te sientas emocionalmente? ¿Esta parte también la has visto? No solo duele el cuerpo, duele el alma. ¿Y qué haces para Duele esto? nuestras emociones porque la familia, los amigos, los compañeros de trabajo a veces no lo entienden. Entonces, yo me he encontrado con médicos, en el caso de la doctora Carrillo, reumatóloga, que me dijo que la actitud que yo tuviera con la vida es como me iba a ir. No se aprende a vivir con el dolor, no se acostumbra uno al dolor. Simplemente a mí me costó entender que es una nueva condición de vida y tengo que hacerlo. ¿Y cómo vas? Hay días muy malos, tengo 7 años que no puedo decir tengo un día bueno, hoy fue un día bueno. No he tenido un día bueno, pero esa actitud que tengo es la que me ha ayudado. Mi familia me apoya y eso, lo que son mis hijos, a uno de ellos le costó trabajo entenderlo. Tengo una hija con lupus e insuficiencia renal, otra parte del dolor. Entonces con ella me identifico un poquito más. Mi familia apenas empieza a entenderlo, pero estoy bien, simplemente estoy viviendo. Gracias, Magda, por compartir tu experiencia. Te recomendamos que dile a tu hijo que vea en YouTube. Ya tuvimos un programa de fibromialgia aquí en Diálogos en Confianza y lo pueden buscar, ahí lo tenemos. Y se habla, hay muchos pacientes como tú que viven con esto y los especialistas nos dijeron qué es lo que se tiene que hacer para que la gente, sobre todo como que tú dices, que la familia te comprenda. Gracias por compartirnos. Gracias. Y está con nosotros José. Hola, José. Buenos días, buenos días. Tú eres diabético. Yo soy una persona que vive con diabetes y también del dolor que acaban de mencionar, tantas cosas que hay que nosotros, por costumbre o por, no sé, desconocimiento, información, vamos escondiéndola. Principalmente la comunidad de pacientes que vivimos con diabetes, escondemos muchos síntomas que desgraciadamente nos llevan a las complicaciones más graves. ¿Qué tienes ahorita? Neuropatía diabética. La padecí, la neuropatía diabética fue la que me llevó así de rápido a tener la atención y el conocimiento de mi diabetes, ¿sí? Ahora, bendito sea Dios, con muchas herramientas que me ha dado aquí estos programas, otras instituciones como la Federación Mexicana de Diabetes, el Hospital General de México, estoy en control. ¿Tienes ¿Sí? dolores todavía por tu neuropatía? Sí, a veces cuando tengo un mal control, cuando me estreso, empiezo a tener resultados de dolor en mi cuerpo, como unos dolores neuropáticos, ¿sí? Ardor, piquetes, calambres en los pies. Lo primero que hago es llegar y quitarme zapatos, calcetines y sobarme los pies porque me duelen mucho, ¿no? Luego, en las noches también pasan unos dolores tremendos que no duerme uno. Pero todo esto, gracias a estas informaciones, gracias a lo que yo estoy poniendo como una herramienta básica en mi tratamiento, lo estoy sacando a manejar. Estaba comentando hace un ratito con uno de mis compañeros que últimamente en la parte baja siento como que se llena mi vejiga y me empieza a doler. Un dolor no intenso, pero sí un dolor que molesta. Sí, como cuando estás mal sentado, estás bien fajado con el cinturón y sientes esa opresión. ¿Y ya te checaste qué es? Ya estoy en pláticas con mis doctores, ya estoy en tratamiento también. Es resultado de mi mal control, de mi tiempo que tengo viviendo con diabetes, mi edad, todo eso tiene mucho que ver. Pero lo que estamos diciendo hace un ratito, los doctores, todos ustedes están diciendo, cuidado, porque nosotros somos los que estamos enmascarando los dolores. Y desgraciadamente eso nos lleva a las complicaciones más severas y que muchas veces ya no hay remedio. Desgraciadamente ya no hay remedio. ¿Se imaginan yo al ratito? ¿Qué tal si ahorita ya empiezo a tener síntomas de una prostatitis, próstata, dolores prostáticos, ¿no? Entonces, si lo voy escondiendo, si me aguanto, como dijo el de la cápsula ahí,
¿sí? O hago respiraciones, pues a lo mejor sí me van a ayudar a calmar mi estado emocional, pero el dolor no, el dolor no. Es muy importante lo que dice José, porque todos los pacientes diabéticos, muchas gracias José, es muy importante el control diabético, porque hemos hablado aquí en Diálogo siempre sobre la importancia de la prevención, tratar de no llegar a presentar estas complicaciones con un buen control de su diabetes, porque la neuropatía, pues ya nos lo acaban de explicar de viva voz, que es algo muy difícil con lo cual se debe de vivir. Nos platicó un poquito la doctora del otro tipo de medicamentos que existe para control del dolor, que son los opiáceos. Tenemos una cápsula, vamos a verla. ¿Qué son los opiáceos? Son los derivados del opio. El opiáceo se clasifica en opiáceo débil. El opiáceo débil actualmente es el tramadol, porque antes había codeína y eso, pero ya no se usa. Después siguen todos los opiáceos que son para dolores precisamente severos, como es la morfina, la oxicodona y la metadona y la buprenorfina. La morfina, la cual es satanizada particularmente y sobre todo en México, porque todo el mundo sabe de él, pero no saben su uso adecuado. La morfina realmente se usa para quitar un dolor severo, ya sea para un dolor crónico o en dolor agudo. La morfina nos va a tratar de mitigar cualquier dolor al nivel que sea, dependiendo del trauma o enfermedad que se tenga en la patología. Entonces nos va a quitar el dolor particularmente. ¿Por qué usamos la morfina? Porque es la que nos va a dar el mejor método para curar este dolor. La morfina es el fármaco que no tiene un efecto techo como los AINES o otros medicamentos. ¿Qué quiere decir que tiene un efecto techo? Que tenemos una dosis en la cual llegamos y ya no hace efecto aunque demos más. Lo que va a dar son más efectos colaterales, son más efectos indeseables, y la morfina no. Sí tiene sus efectos adversos también la morfina, pero con ella no tiene efecto techo. Si tenemos un acostumbramiento, una tolerancia del paciente, que no es lo mismo que una adicción, podemos ir subiendo la dosis hasta que encontremos el efecto para calmar el dolor. La podemos encontrar tanto en forma de tableta o en forma inyectable. No todas las farmacias van a surtir estos medicamentos. Tienen que ser farmacias que son especializadas para poder tener un control de estos medicamentos que son opiáceos, y la farmacia tiene que llevar un control en un libro especial. Pero actualmente la COFEPRIS está abriendo espacios amplios para que todos los médicos y las farmacias puedan obtenerlo. Las farmacias que se tienen son la farmacia de especialidades, la farmacia La Paz, y actualmente la COFEPRIS convenció a las farmacias San Pablo, en 13 farmacias ya, que se van a poder expender todos estos medicamentos para que haya una gama más amplia para poder obtener y poder recetarlos. Lo único que tienes que tener es precisamente que tu paciente lleve la receta médica. Es una receta que va a estar digitalizada. Haz de cuenta que es una factura. Entonces llega a la farmacia y automáticamente por internet tienen el control, ya sea las farmacias y la COFEPRIS directamente, para poder surtir estos medicamentos sin mayor problema. Todo médico es capaz de prescribir un medicamento fuerte, como es un opiáceo, para un control del dolor agudo, siempre y cuando tenga sus recetarios de narcóticos, el cual actualmente es muy fácil de poderlo obtener a través de internet en la página de la COFEPRIS, y no tarda arriba de 1 o 2 días en tener este recetario. Igualmente, para ir a prescribirlo no tiene ningún problema. Pues este es el otro grupo de medicamentos que ya nos comentaba la doctora, y tienen que ser manejados por médicos que los sepan utilizar. Muy importante, no cualquier médico lo sabe utilizar. Y nos vamos a tener que ir a un corte, pero hay varias llamadas. Oscar, ¿qué nos dice la gente? Les digo, estoy apuntando todo para que no nos quedemos con ninguna duda. Fíjate, a propósito de esta cápsula de los opiáceos, nos pregunta Fernando Bonilla, ¿qué opinan del dolor y de la legalización de la marihuana para curar problemas relativos al dolor, cuando los dolores son muy fuertes? Otra llamada, este es de Baldomero Terán Uribe. Hace 10 años me operaron de la pelvis afectando el nervio ciático. Por esta razón he aprendido a vivir con el dolor. Lo único que tomo para aliviar el dolor es diclofenaco.
¿Qué me pueden recomendar los especialistas? Esta otra llamada es de Patricia Márquez Roldán. Hace un año me diagnosticaron artritis reumatoide. Por temor a efectos secundarios, decidí no tomar el tratamiento. Viví prácticamente 10 meses con dolor, al grado de necesitar ayuda para vestirme o peinarme. En noviembre conocí a una excelente reumatóloga. Inicié tratamiento y actualmente mi vida es como antes y sin dolor. Bueno, continuamos después de esta breve pausa. No se vayan. Regresamos a Diálogos en Confianza y bueno, mañana hablaremos también acerca de un tema importante, divorcio y mediación familiar. Dicen algunos abogados que es preferible, desde luego, pues más vale llegar a un mal acuerdo que a un buen pleito. Porque un pleito puede tardar muchos años y tratándose de un pleito por divorcio, pues este puede complicarse todavía más y traer complicaciones no solamente hacia la pareja o expareja, sino a la familia, hacia las hijas, hacia los hijos. Y desde luego, pues son situaciones que seguramente todo mundo quiere evitar. ¿Quién puede ayudarnos en estas instancias, en esos momentos? Pues precisamente la mediación familiar es una de estas herramientas que puede ayudar a la pareja a tener o a llevar a buen término precisamente esta relación sin que afecte aún más tanto a la misma pareja como al desarrollo familiar. Por eso de este tema hablaremos mañana mucho más a las 9:30 en punto de la mañana. Y si quieren apartar un lugar para venir a participar con nosotros, entonces marquen en este momento al 5341-4435 y con mucho gusto les reservamos un lugar. Vamos a ver a continuación la primera parte o el resumen de la primera parte del programa. Pero si no se da un tratamiento adecuado de este control del dolor, nos va a llevar a algo que se llama neuroplasticidad. Nuestro sistema nervioso que traduce el dolor va cambiando y al rato hace como una memoria. Y entonces es cuando ahora viene el dolor crónico y per se ahora se convierte en una enfermedad. El dolor es algo muy complejo. Es tan complejo desde la misma definición. La Asociación Internacional para el Dolor dijo una allá por el 79, es una sensación desagradable que puede ser somática, psicológica. Cada quien tiene un umbral diferente para el dolor y cada quien podrá acudir al médico ante un dolor que para el médico pudiera ser algo leve, pero que es intenso. Es importante que la gente debe tomar conciencia y sobre todo cuando se tienen antecedentes de alguna otra enfermedad de base que nos pueda complicar. No, los dolores no se dan por casualidad, se dan porque hay una consecuencia previa. Pues que el dolor es una experiencia única, individual e irrepetible. Si tienes dolor una vez, pasó y no se repitió, te quedas tranquilo. Si el dolor se sigue repitiendo, cuidado, puede haber un problema grave. Si es necesidad hacer ciertos estudios para confirmar alguna patología, alguna enfermedad, porque el diagnóstico realmente es fundamental que se haga a tiempo. Una clínica del dolor es un servicio que atiende a pacientes con dolor refractario, con dolor de difícil control. Antiguamente se consideraba que era dolor crónico, que dolor crónico se entendía como aquel dolor que duraba más de 3 meses, pero ahora vemos que la tendencia es atender a pacientes que puedan tener un dolor de menos tiempo de evolución, pero que el manejo resulta difícil. Es decir, ahora hay especialistas que se encargan de atender a estos pacientes en los cuales el control del dolor no se logra por los medios convencionales. Estos especialistas que atienden este tipo de dolor de difícil control se llaman algólogos y trabajan en las clínicas del dolor. Son médicos que primero hacen una especialidad en anestesiología y después hacen un curso de alta especialidad en algología. Ellos son los que tienen los conocimientos de alto nivel para atender a este tipo de pacientes. Este servicio está dividido en clínica del dolor y cuidados paliativos. En clínica del dolor atendemos a los pacientes con dolor crónico, en los cuales la causa no es una enfermedad terminal. Por ejemplo, puede ser una migraña,
migraña, una neuralgia facial, lumbalgia, dolor posamputación, una cicatriz dolorosa. Y hay otra parte del servicio que atiende a pacientes con enfermedades que ya no tienen posibilidades de curación, en los cuales además de manejar el dolor se manejan otros síntomas, como puede ser depresión, como puede ser anorexia, como puede ser ansiedad, como puede ser prurito, etcétera. Aquí se da un manejo tanto de síntomas al enfermo y además también se brinda soporte emocional para la familia y el enfermo. Una vez que llega el paciente es atendido por el médico especialista. Este médico elabora su expediente, hace una exploración física detallada y de acuerdo al diagnóstico con el que el paciente acude ya al servicio, aquí se hace la evaluación del dolor, se ve cuál es el tipo de dolor que presenta el paciente y se determina el esquema de tratamiento de acuerdo a las condiciones particulares de cada paciente. Y generalmente los esquemas de tratamiento son multimodales. Multimodales significa que el paciente recibe medicamentos que actúan de diferente forma, porque los fenómenos de dolor que se atienden aquí a veces tienen varios componentes. Tienen dolor somático, el paciente puede presentar dolor visceral, puede presentar dolor neuropático y casi siempre presentan 2 o 3 tipos de este dolor. Casi siempre los tratamientos pueden ser con AINES, con analgésicos, y se complementan con coadyuvantes como son antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivos. Dependiendo de la intensidad del dolor también se pueden utilizar opioides que pueden ser débiles u opioides potentes. Aparte de que el paciente es evaluado por el médico especialista, también contamos con psicólogos, con enfermeras, con trabajadoras sociales, con nutriólogos que complementan el manejo que se hace con el paciente. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Para que un paciente pueda ser enviado al servicio, solo requerimos que sea con una solicitud de interconsulta por parte de su médico tratante. Bueno, estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. Muchas gracias al doctor Olvera por esta cápsula. Yo preguntaba durante la misma cápsula, el desarrollo, ¿hace cuánto tiempo existen las clínicas del dolor? Y me respondían hace aproximadamente 40 años. Y desde luego, pues, tiene una función muy importante en la vida de todos los seres humanos, de todos los países, diría yo, y harían faltas muchas más. Vamos a comentar o leer más llamadas y preguntas. Jessy nos dice, a mi hermano lo operaron de una hernia diafragmática bilateral cuando nació, ahora tiene 7 años y dice que le duele donde tiene la cicatriz. Esto está en la región del ombligo y tiene, supongo que otras 2 cicatrices laterales. Esas no le molestan. Lo llevamos al médico y dice que es normal por el crecimiento, que la piel está creciendo y se va estirando. ¿Esto es verdad? Le recetan solamente paracetamol. Mariana Aranda, todas las mañanas amanezco con un dolor agudo en la espalda baja, en la cintura y en el abdomen. Interpreto que tuvo una cesárea hace aproximadamente 1 año y medio y que continúa con ese dolor. ¿Qué debe hacer? Roberto Vázquez, como comentan, en instituciones de salud, ejemplo el IMSS, Oliste y otros, etcétera, solo hay médicos escribientes, no tratantes. De Leija o de Leija, ¿qué tanto influye esta falta de educación y la falta de atención por la forma en la que atienden o se atiende en la seguridad social? Hemos aprendido a no checarnos, no cuidarnos, hasta que surge el dolor que incapacita, que nos hace no funcionales. Recuerdo que un joven decía en el primer sondeo, hasta que me desmayé, fui al médico. Imagínate, hasta el desmayo, pues desde luego es un límite muy, muy enorme. Evelyn dice, deben capacitar a los médicos generales en sensibilidad. Ya llevo un viacrucis de 6 meses sin diagnóstico asertivo. Estoy igual que el testimonio de ahora. Próximamente visitaré a un neurólogo y el resultado de segundos análisis, esperando obtener un diagnóstico asertivo o acertado. Lo malo de todo es que teniendo ISSSTE tengo que gastar en médicos particulares. Miguel Ángel Fuentes, uno se automedica porque algunos médicos te tratan mal, diagnostican mal, se perdió el respeto al paciente o por el paciente. Cristina nos dice, mi nombre es Cristina Hernández y los saludos de Tlaxcala. Cuando hay dolor y a veces surgen de repente, no se explica uno a causa de qué es, acude uno al médico y muchas veces no toman la debida atención. Hace años mi hijo se quejaba del dolor de su pierna izquierda, lo llevé a varios médicos y nada. Una doctora me habló muy feo, me dijo que mi hijo tenía pie plano, para el diagnóstico fue osteosarcoma.
Muchas veces los médicos no le toman la debida atención para atendernos, simplemente porque vamos con dolor. Y esta última es de Guillermina Vázquez López y nos dice: yo no soy diabética ni hipertensa y desde que tengo uso de razón padezco migraña. Me diagnosticaron insuficiencia vascular cerebral. La neuróloga me lo controla, pero no se me quita el dolor, ya que me da por periodos largos y últimamente es todos los días. Parte de las dudas que tenemos un montón. Aquí las tengo todas para que en el último bloque nos dediquemos a contestar estas preguntas, estas dudas y hacerle los comentarios pertinentes que tengan nuestros especialistas. Doctores, ¿cuántas clínicas de dolor hay en nuestro país? ¿Cuántas clínicas del dolor hay en nuestro país? No, yo no tengo el dato exacto, pero creo que serían además insuficientes. Yo pienso que sí debe haber clínicas del dolor en donde se conjunten un grupo no solamente de algólogos y de los que los circunscriben, ¿En el DF? sino y unas cuantas en el país. Que tiene que ver con lo que dice en este bloque de preguntas. El médico en general tiene que estar capacitado para manejar el dolor. Quizás, y lo comentábamos hace un rato también, quizás no todos los médicos puedan manejar todos los tipos de dolor, pero así como la OMS nos da escalones de tratamiento, un dolor leve se puede manejar con cierto grupo de fármacos suaves, conociendo las interacciones farmacológicas, conociendo la dosis. Primero, saber si solamente necesita si el tratamiento es farmacológico, no farmacológico o el conjunto de ambos, ¿no? Que como lo hemos platicado, la tendencia en el manejo es hacer ante un problema complejo, una estrategia mayor que nos permita hacer el abordaje diagnóstico y terapéutico apropiado. El dolor no cede con analgésicos no esteroideos, no cede con paracetamol, entonces uno sube a otro escalón y empieza a combinar fármacos y puede dar opioides suaves, por llamarle coloquialmente, y además estos opioides se pueden combinar con los del primer escalón. Si no, bueno, entonces uno sube a los opioides mayores, y si no, bueno, entonces es donde quizá tengan mayor impacto lo que son las clínicas de dolor, cuando se tiene que además saber en qué momento referir al paciente. ¿Puede acudir cualquier persona a la clínica del dolor? Pues de preferencia debe ser referida por un médico de primer nivel, porque si abriéramos la puerta para que todos llegaran sin diagnóstico, entonces son un buen filtro estos médicos generales o médicos familiares para que lleguen, porque hablar de clínica del dolor estamos hablando de un segundo o un tercer nivel para que pudieran llegar allá. ¿Y cuándo los mandan allá? Cuando rebasa la capacidad del médico general para controlarlo. Por ejemplo, a partir del 2014 se ha estado trabajando de una forma muy activa para que los médicos generales tengan la capacitación de manejar unos opioides, porque hay algunos como morfina o opioides débiles que decía el doctor, como tramadol, oxicodona, que son más sencillos de implementar. Pero hay otros, como por ejemplo metadona, que tienen una característica muy específica y entonces eso ya se queda para un especialista en control del dolor. Y yo quisiera resaltar esta educación de los opioides, retomando los casos de Magda, de José, o de los que han estado llamando, por ejemplo, es un neuroma, en el momento de que el cirujano, a pesar de saber cómo es la técnica para no lesionar un nervio, y abre, sí pueden haber, no es un problema de la piel como lo estaban explicando, sino más bien pueden haber conexiones ahí nuevas que se van a regenerar como una respuesta, y entonces ahí es donde puede desencadenarse un dolor que tiene un componente como el neuropático que comentaba José, ardor, quemazón. Entonces, si se dan cuenta, en el manejo en que han implementado le falta el opioide. El opioide es un medicamento que tiene una acción rápida. Dependiendo de cuál usemos, si es en la presentación corta, si es intravenoso, en minutos tenemos un buen resultado, o si es en una vía oral de unos 30 a una hora nos está dando un buen resultado. Entonces, si hacemos un diagnóstico de fibromialgia o de una neuralgia por diabetes mellitus periférica, y dejamos nuestros medicamentos de base, le llamamos neuromoduladores, al grupo de antidepresivos y anticonvulsivantes que van a ir como borrando la memoria del dolor, pero son lentos. Pero si le sumamos un opioide para esos malos días,
porque el dolor, usted lo decía, Magda, no se vale que no se me quite y aparte tenga agudizaciones, y no esté exenta que al rato se le sume algún otro tipo de dolor. Entonces, o la migraña también, que tiene, aparte puede tener otro tipo de dolor de cabeza. Entonces, si los capacitamos y le decimos cómo dejar un tratamiento adecuado, y en esos momentos donde sea un mal dolor y haya una crisis, le llamamos rescate. Una dosis extra del opioide que hayamos dejado, vía oral 30 minutos, 1 hora, usted va a tener un buen control. Pero de ese dolor. esto no es como dicen una receta de cocina, eso se tiene que individualizar cada caso. Así cada caso tiene que estar siendo manejado por un médico y manejado tu caso específico o el de quien nos esté viendo, porque no es general para todo el mundo, eso es muy importante. De hecho, bueno, ahí por eso es este grupo de opioides necesita un recetario especial. Cualquier médico que tenga su cédula puede sacar este recetario, y les compartía que a partir del 2014 se ha trabajado, porque antes solo había un establecimiento por estado para que yo como médico fuera a darme de alta y luego me estuvieran resurtiendo 50 recetas. Entonces ahora, a partir del 2015, la COFEPRIS y la Secretaría de Salud lanza el recetario electrónico. Como médico, desde donde esté, que tenga internet, me doy de alta. Tienen que cotejar que realmente soy un médico que tengo una cédula para poder trabajar. Yo como médico tengo la responsabilidad de capacitarme, porque puede ser mortal el mal uso de un medicamento como morfina, por ejemplo. Exacto. Pero entonces ya me están mandando vía electrónica 200 folios para mi recetario. Y además hubo un compromiso tanto con lo que serían las farmacias y también con los que se dedican a los productos, a fabricar la industria farmacéutica, para que entonces también haya accesibilidad en lo que son las farmacias de estos productos. Pues claro, porque son medicamentos que antes manejaban únicamente prácticamente algólogos y intensivistas y anestesiólogos, y ahora se ha ampliado, pero dicen que necesitan tener un entrenamiento, una capacitación, porque no cualquier médico, yo por ejemplo no sé manejar opioides, eso no lo hacemos todos, tiene que ser alguien especializado, y vuelvo a insistir, no son recetas de cocina, a veces se tienen que combinar un tipo de medicamentos con otros. La respuesta a quien usa diclofenaco de manera crónica es: pide otra opinión, no te va a hacer daño el medicamento. Vamos a un corte y ahorita regresamos, vamos a hablar de cuidados paliativos, que es muy importante el tema. No se vayan, ahorita regresamos con ustedes. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza y nos van a platicar algunas de sus experiencias nuevamente aquí en el público. Hola, Luz. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, mi problema es, tengo artritis reumatoide, tengo 8 años con él. Con esta enfermedad es muy difícil, porque no es que aprendemos a vivir con el dolor, sino simplemente con los medicamentos que nos dan se nos calma un poco, un 40%, pero realmente ¿qué nos queda? Seguir adelante, un poquito ánimo también nosotros para poder sobrellevar esta situación, y a lo que es muy importante, la familia cuenta muchísimo que nos apoyen, porque hay momentos que no podemos ni siquiera vestirnos, ni bañarnos, ni siquiera agarrar un vaso, una cuchara. Son dolores muy, muy fuertes. Muchas gracias, Luz. Ya hubo un comentario de alguien más que tenía artritis reumatoide que no se había querido tratar y se trató y le cambió la vida. Entonces es muy importante estar bajo supervisión médica. Eva, perdón, ¿cómo estás, Eva? Bien, ¿Qué nos quieres platicar? Bueno, yo tengo endometriosis desde hace 30 años y bueno, los dolores sentía como que la cadera me la abrían, me la partían en dos y eran como calambres sumamente fuertes. Entonces, bueno, fui con ginecólogos, endocrinólogos. Los dolores no se calmaban con nada, entonces me llevaron desde a dar masajes, brujos energéticos, de todo, para ver si se lograba controlar algo, y pues no, bueno, hasta que no fue con el tratamiento integral, que ya fue cuando empezó a mejorar, con acupuntura, con tratamiento hormonal. Cuando me daban las crisis de dolor, me llevaban al hospital y bueno, me ponían en las venas por medio del suero un medicamento que hacía que me calmara el dolor, más no se me quitaba. Entonces era prácticamente todo el mes con dolor, y bueno, ya ahora lo que me ha causado más bien es fuertes migrañas que me han causado hasta parálisis facial en alguna ocasión. ¿Tuviste del dolor. ya una parálisis facial? Sí, el año pasado un dolor muy intenso que me causó una parálisis facial. Afortunadamente estaba en el hospital porque me empecé a sentir mal, fui al hospital y ahí en el hospital me dio. Me dijeron que gracias a que tomaba complejo B, no se había quedado permanente.
Y bueno, pues he probado de todo. Para las migrañas me han mandado de todo. Y descubrimos que eran causadas por las hormonas que me mandaban para la endometriosis. Entonces me quitaron las hormonas y se me quitó el problema de migraña. Perfecto, gracias por compartir con nosotros. Déjame cambiarme de lugar, porque Rosario también nos va a comentar su caso. Hola, Rosario. Hola, buenos días. Bueno, pues yo vengo con miomatosis hace más de 12 años. En los mismos tratamientos hormonales, como lo comentaba Eva, me dispararon lo que son las migrañas. Son dolores incapacitantes, frustrantes, traumantes. En una ocasión le comenté a mi hijo que me pasara un martillo porque me quería destrozar la cabeza. O sea, es un dolor espantoso. También presta a que en el trabajo, en la familia, pues no te crean, ¿no? No crean lo incapacitante y lo doloroso que es, pues porque como decía el doctor Alfredo, no hay un dolorímetro. No saben o no sabemos medir cuál es ese dolor, cómo mitigarlo, cómo contrarrestarlo. De tanto tratamiento hormonal que he seguido tomando, hace 2 meses me determinan o me diagnostican también endometriosis. Hoy, hace un mes me hicieron el último legrado y estoy con dolor. Estoy con tratamiento por el dolor, no para la endometriosis. Ahorita mi doctor, pues he estado en varios tratamientos, he estado con más estudios para ver qué es lo que sigue, cirugía o qué es lo que viene. Pero lo único con lo que se comprometió es para detener el dolor o controlarlo y saber qué hacer con el dolor. Es muy importante. Ya tuvimos aquí en Diálogos en Confianza los temas de cefaleas, dolores de cabeza, que es muy interesante, sobre todo porque sí pueden ser, como ya comentaron ustedes, discapacitantes y qué hacer, y también el de endometriosis. Y tenemos una cápsula porque es muy importante tocar el punto de los cuidados paliativos. ¿Qué hacer en esos casos en donde ya no hay una solución médica para el problema que existe, como un cáncer terminal, en donde juegan un papel importantísimo las emociones, los roles familiares, etcétera? Y lo que se busca aquí y queremos concientizar es que el paciente es el que tiene que estar mejor que cualquiera. Vamos a ver esta cápsula. Este aparato es para medir el oxígeno de sus pulmones, don Ángel. ¿Sí? Los cuidados paliativos son los cuidados que se dan a un paciente que tiene una enfermedad que no tiene una cura, que está fuera de un tratamiento curativo. Consisten en varias acciones muy encaminadas al bienestar, al confort del paciente y obviamente a una sensación de bienestar tanto al paciente como a la familia. Soy enfermera especialista en cuidados paliativos y enfermera tanatóloga. La esencia de una enfermera es el cuidado en todos sus contextos. Y en este caso, en nuestros pacientes terminales, se da y se proporciona un cuidado integral en casa a pacientes cuya enfermedad y tratamiento curativo no responden. Generalmente son varios abordajes: el abordaje médico, el abordaje de enfermería, el abordaje emocional y el abordaje familiar o de la red de apoyo del paciente. Tomamos 2 grandes vertientes, 2 grandes estrategias. Una, cuidados que van dirigidos a la seguridad del paciente, y 2, cuidados que son de confort. Médicamente hablando, estamos hablando de intervenciones conservadoras, como son medicamentos, incluso sugerimos algunas posturas, alguna situación para que pudiera esto aminorar. Generalmente pues emplean medicamentos de varios grupos farmacológicos, opioides, medicamentos analgésicos no antiinflamatorios, para que este dolor mejore. Los cuidados que van dirigidos a la seguridad, estos son: primero, que estén libres de riesgo, libres de peligro en casa. Fomentamos hasta donde sea posible la autonomía de nuestros pacientes. Segundo, son cuidados de confort. Le enseñamos a la familia cómo bañar a un paciente en regadera, cuando ya no puede levantarse, cómo hacer un baño en cama, cómo hacer la higiene de los ojos, cómo hacer la higiene de la boca, de las manos, cómo hidratar esa piel, cómo moverlo en cama para prevenir esas úlceras por presión, cómo tender una cama, cómo ponerle una sábana clínica. Yo les llamo a mis cuidados de confort, les llamo cuidados de amor. Nosotros ofrecemos servicios de una evaluación médica
especializada por un médico especialista en algología y cuidados paliativos, una enfermera también especializada en el área de cuidados paliativos, el apoyo emocional generalmente evaluado por una tanatóloga y psicóloga, el servicio de apoyo a la familia y a su red de apoyo y la evaluación del trabajador social. Yo no hablo de muerte con los pacientes, hablo de vida, porque finalmente el sentimiento lo implica mientras estén vivos, hasta el último momento. Que todo paciente y que toda persona que curse con una enfermedad terminal o que tenga un proceso crónico no curativo, tiene derecho a estar libre de dolor. Creo que esto es muy importante y ahí parece ser una llamada en relación a esto mismo, Oscar. Así es, nos comenta o nos comparte Elvia del Campo. Mi hijo murió hace 2 años de cáncer. El último día que estuvo en el hospital no le daban nada para el dolor. Quisiera que mi llamada saliera porque es injusto, porque mi hijo me dijeron que lo iban a trasladar a una clínica del dolor y nunca lo hicieron. Eso me tiene atorada y estoy de acuerdo con mucha gente que no les brindan nada para controlar el dolor. A mi hijo le decían que había hasta tomado algo, pero ¿cómo se iba a tomar algo? Era el dolor. Sé que uno no cuida, pero el dolor es insoportable y deben dar algo para controlarlo. No por no tener los recursos para ir a otro lugar, merecemos que nos traten así. No queremos generalizar, evidentemente, ¿no? Hay, como ya lo han comentado, especialistas o doctores que tienen tal vez no la sensibilidad que tienen otras personas, como acabamos de ver esta cápsula precisamente, donde se habla de los cuidados paliativos, donde también parte de las especializaciones puede ser la tanatología, que es el acompañamiento que pudo haber servido aquí precisamente de mucho. Es esta parte humana que, pues, como pacientes quieres recibir por parte de tu médico, de quien está atendiéndote, de la enfermera que lleva tu medicamento, en fin, pero también, como es importante aquí, como lo señalan, los cuidados que se deben tener en casa. Claro, un caso como el de Elvia, pues desde luego es lamentable. Muy triste, y si algo tenemos todos seguro es que todos nos vamos a morir, pero me gustó lo como dijeron en la cápsula, lo importante es la vida hasta en ese minuto. ¿Cómo estamos en México en cuidados paliativos? Bueno, en cuidados paliativos podríamos decir que ahorita tenemos un privilegio. La Secretaría de Salud del Distrito Federal, como todo el mundo sabe, crea un programa que se llama Médico en tu Casa. Esto nos ha llevado a encontrar a muchos pacientes, 2,000 simplemente, abandonados por la familia. Por el otro lado, pacientes que están ya en etapa terminal. Pero, ¿por qué le llamamos etapa terminal? Cuando realmente es la etapa en donde debemos de tener mayor calidad de vida, tal como lo mencionaba la compañera enfermera. Nosotros tenemos que recordar que mientras hay 1 minuto de vida, hay esperanza. Hay la reacción del ser humano a salir adelante. Hay la reacción que debemos de tener de la familia y no mentirle al paciente. Es muy común que nos diga el familiar, no le diga, por favor, que ya está muy mal. Cuando lo saben casi siempre, además, El ¿no? primero que lo sabe es el paciente. Y es el primero que también trata de engañar a la familia. Entonces, uno a otro se engaña. Eso no es conveniente. Lo conveniente es, sabemos que tenemos una enfermedad que no está dando respuesta ya a un tratamiento. Pero eso no quiere decir que no pueda yo quitarte el dolor, tal como se mencionaba en la cápsula. Eso no quiere decir que no te acompañe desde el punto de vista médico, de enfermera, de trabajador social, de psicólogo, porque muchas de las veces ese cuidador primario se nos muere antes que el paciente. Por la atención, por un sinnúmero de factores nos ha pasado. Otro sentido que es muy especial y que aquí con varios de los compañeros nos ha tocado verlo en otro campo es que las estructuras de salud entiendan que tiene que haber un presupuesto especial para el tratamiento de cuidados paliativos. Tal como lo decía y lo mencionaba la doctora, tenemos que combinar, y también lo decía el doctor, los medicamentos. Ahorita tenemos ya el privilegio que ya existe la ley de médico en tu casa y que esta está pasando ya a todos los estados. Pero ¿a qué nos está llevando? A que ya no es nada más el médico. Ya no es un equipo integral. Tiene que ser un equipo integral. ¿Hay acceso en toda la República Mexicana al médico en tu casa? No.
apenas se está iniciando, se ha acercado a las autoridades del Distrito Federal 5 estados por instrucciones especiales de la Secretaría de Salud Federal en que ya es un programa que tiene que aplicarse a nivel nacional. Tal como lo mencionaba, no tenemos las suficientes camas para atender a ese paciente que está en etapa terminal y en donde sacrificamos el aspecto económico de la familia, ya lo decía la doctora. Uno de los problemas es que el hecho de que el familiar tenga que ir al hospital, traslado, alimentos, quedarse acostado en el piso por estar al cuidado de ese paciente que está en la terapia intensiva es un desgaste extraordinario, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Buscar ir y dejarlo en casa, atenderlo en casa. Y ahorita ya tenemos el privilegio en la Ciudad de México de llevar el medicamento al domicilio. Aquí ese paciente arroparlo en ese momento de la vida. ¿Qué le podemos decir, por ejemplo, a cualquier paciente? Porque hay muchos casos de cáncer terminal y duele, es algo que como familiares no quieres que suceda, no queremos muchas veces aceptar la realidad, pero lo que importa es que el paciente esté cuidado y esté bien. ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Qué le podemos decir a alguien que esté en una etapa terminal que lo queremos tener lo más cómodo posible? Primero, aceptación. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que hay una ley en México, la ley de los cuidados paliativos, que ya está desde el 2014, diciembre de 2014, que todo paciente que está con una enfermedad en estado terminal tiene derecho para su atención en el hospital o en domicilio. Resumido, 1. Un paciente en estado terminal va a ser aquel que tiene una enfermedad incurable por los medios disponibles. Para que nosotros podamos tener a un paciente en estado terminal, debe cumplir todos los criterios o criterios de terminalidad. Pacientes con cáncer en proporción, un 35%, pero tenemos pacientes no oncológicos, que es realmente lo grueso del país en las instituciones de salud se está manejando. Enfermedades del hígado. ¿Cuáles son las principales causas de muerte? Enfermedades cardiovasculares, del hígado. En México, desgraciadamente, ¿quiénes tienen más cirrosis? Los alcohólicos pobres y desnutridos. Entonces, nosotros tenemos llenos los hospitales. Pacientes en insuficiencia renal, insuficiencia hepática, pacientes con cáncer, enfermos del corazón, enfermos del pulmón, los pacientes con enfermedades mentales, trastornos neurológicos, aquellos pacientes que no llegan con los eventos vasculares cerebrales, que quedan con un daño orgánico ya severo, que no se van a recuperar. ¿Qué se les puede ofrecer? Nosotros lo que tenemos que ofrecer en primer lugar es un manejo multidimensional. No solamente es el aspecto físico, sino es el psicológico, el espiritual, pero también se tiene que extender a la familia. Aquí no es solamente el paciente, es la familia y sobre todo dar una información muy clara. Dicen, es que yo no quito cosas porque me van a demandar. Cuando nosotros tenemos la certeza, la seguridad de cuál es el estado en el que se encuentra un paciente y está bien documentado de acuerdo a las guías internacionales, nosotros plasmamos en un expediente y no debemos tener miedo en decir este paciente se deben suspender todos los tratamientos con fines curativos, sino nada más nos vamos a ir al tratamiento paliativo, cuando el paciente es terminal, claro, diferente al paciente crónico, que tenemos que seguir tratamiento a la enfermedad de base, pero también el control de los síntomas hasta el final de la vida y después de la muerte, con lo que es la atención de la familia para la elaboración del duelo, porque queremos que paciente y familia al final de la pérdida queden realmente recuperados y lleven una vida de la mejor calidad posible. ¿Sí? Sí. Solo quiero reforzar lo dicho por los doctores con un dato y un comentario breve. El paciente tiene que estar informado, porque el paciente, la familia y el grupo de médicos son los que tienen que tomar en conjunto las decisiones. Estamos acostumbrados a que el médico toma las decisiones por los pacientes. Creo yo que
desde hace, bueno, que será la última década, se ha reforzado mucho más el aspecto de que el paciente bien informado, la familia bien informada, entonces somos capaces de llevar a buen puerto o a mejor puerto las decisiones. Un comentario nada más rápido. Creo que en esta parte es bien importante que a todo el equipo terapéutico se les debe formar en cómo dar bien las malas noticias. Porque al dar esa mala noticia, tú tienes que tener siempre una carta bajo la manga de lo que vas a ofrecer. Vamos a irnos a un corte, ahorita regresamos, estamos hablando de cuidados paliativos y dolor en Diálogos en Confianza, ahorita regresamos. El lunes de la próxima semana, aquí en Diálogos en Confianza Salud, tocaremos también un tema muy importante, medicina tradicional china. Y es que en 1979, ante la creciente popularidad de la acupuntura y el interés de algunos países para introducir los tratamientos propios de la medicina tradicional china en el Sistema Nacional Público de Salud, la Organización Mundial de la Salud elaboró unas directrices sobre la seguridad de la acupuntura y su efectividad. Y evidentemente cada vez más el occidente voltea hacia el oriente para ver precisamente su medicina, la medicina que tiene pues tantos años, tantos miles de años practicándose, y muchas veces la humanidad dice, pues ¿y en dónde está lo mejor? Claro, aquí lo que siempre hemos dicho es continúen con su especialista, porque esta medicina evidentemente, aunque es tradicional china y milenaria, es medicina alternativa que bien puede ser un tratamiento que pueda llevarse en conjunto. Así que para saber un poco más acerca de la medicina tradicional china, los invitamos a que no se pierdan el programa el próximo lunes. 53 41 44 35, el teléfono para apartar su lugar, y nos vemos a las 9:30 el próximo lunes. Resumen de la segunda parte. Es muy importante no automedicarse. Que los médicos generales tengan esta parte de formación básica y saber en qué momento derivar con el especialista. Todos tenemos que optimizar todos los recursos para que realmente nuestros pacientes no se hospitalicen, porque no hay espacios por un lado, pero segundo, que la calidad de vida que ellos tengan a largo plazo sea de la mejor. En el momento que existe en el paciente ya un dolor moderado o intenso, tenemos un grupo de medicamentos que son los opioides. Tenemos ahora en el mercado un número mayor de estos medicamentos opioides, y que la verdad que el uso impacta en el control del dolor y por lo tanto impacta en la calidad de vida. Ahí es donde impactamos en esta calidad de vida del paciente, resaltando lo que comentaban del manejo biopsicosocial de cada uno de ellos. El médico en general tiene que estar capacitado para manejar el dolor. Primero, saber si solamente necesita, si el tratamiento es farmacológico, no farmacológico o el conjunto de ambos, ¿no? La tendencia en el manejo es hacer ante un problema complejo, una estrategia mayor que nos permita hacer el abordaje diagnóstico y terapéutico apropiado. El opioide es un medicamento que tiene una acción rápida. Dependiendo de cuál usemos, este grupo de opioides necesita un recetario especial. Cualquier médico que tenga su cédula puede sacar este recetario. Ok, estamos hablando de cuidados paliativos. Oscar, parece que hay una llamada justo en relación a lo que estamos platicando antes de irnos a corte. Así es, y precisamente le agradezco mucho su confianza a María Guadalupe. Nos dice, hace 14 años mi madre murió de cáncer. Fuimos al DF, al hospital de cancerología. Nos dijeron que ya no se podía hacer nada más por mi mamá. A mí me enviaron a la clínica del dolor y me enseñaron a manejar los medicamentos, en este caso morfina. Comentaron que cuando el calor fuera demasiado, o por demasiado tiempo, le diera el medicamento de rescate. Mi madre pasó con mucho dolor, pero cuando vi que ya era sumamente intenso, se lo administré. Desde ese momento, mi mamá dejó de quejarse. Empezó a sudar muy frío, se quedó como dormida y un rato más tarde murió. Yo me he sentido muy culpable y a veces creo porque yo terminé con su vida, o cuando menos es la sensación que le queda. Hace 14 años, evidentemente, ha pasado el tiempo y supongo que el adiestramiento hacia las personas en los cuidados paliativos pues seguramente será más completo, habrá mejoras. Pero ¿qué le decimos a una persona que vivió tal vez hace 14 años estos primeros tratamientos o cuidados
y pues le ocurre esta situación. ¿Qué le podemos decir? Hay algo que trabajamos y es la mano justiciera, por así decirlo. Hay algunos familiares que dicen, es que si yo le administro morfina y eso se une ahora a la opiofobia, entonces se lo puedo poner, le causa una depresión respiratoria y se muere. Pero quisiera compartirles que en este tiempo se ha avanzado para que los que manejamos los opioides sepamos con cuánto les vamos a iniciar a cada uno de ustedes y además de qué porcentaje estamos hablando para dejar un rescate. De tal forma que capacitamos a la familia para decirle, mire, cada cuánto tiempo y cuántos en 24 horas rescate puede dar, y entonces ahí es donde brindamos nosotros seguridad. Pero a esta paciente en específico que hace 14 años, ella siente que ella fue la que probablemente le causó la muerte a su madre. ¿Qué le podemos decir? Que no es cierto, que realmente esa dosis que se dejó por rescate aún hace 14 años, bueno, ya tiene mucho tiempo que se están trabajando sobre los opioides, que son un medicamento seguro, que solamente como familiares se tienen que apegar al tratamiento, no dar de más, no dar de menos, sino así como lo hemos establecido, con eso garantizamos un buen resultado, porque por lo que deja entrever, dejó tiempo, no lo usó, al final lo usa y la paciente fallece. Entonces, por eso es que creo que hay también más se relajó relación. en ese momento, ya no estaba sufriendo de dolor. Es otra cosa importante. Nosotros tuvimos un caso en mi familia con mi abuelo, que al fin, con un cáncer terminal también, que se decidió sedarlo al final para que no estuviera sufriendo y duró varios días sedado. Entonces hubo la controversia en la familia porque entra el miedo de decir, híjole, la sedación lo va a matar, cuando finalmente la enfermedad es terminal, que eso es importantísimo que quede claro, porque la familia se siente muy responsable y culpable muchas veces, como acabamos de entender en este caso. Sí, yo quiero decirle a esta señora que no, o sea, te suplico que busque ayuda a ella, porque parece estar pasando por un duelo patológico. Ella necesita ayuda para pasar en este momento para concluir esta etapa. No le hizo usted nada malo a su mamá, le hizo todo bien. Yo creo que es muy importante que promovamos esto de los cuidados paliativos porque son situaciones que ya lo mencionaron aquí en el panel, son familiares. Lo importante es que el paciente esté lo mejor posible, sin dolor, pero que todo el mundo esté consciente de la situación. Hablaba el doctor ahorita que existen hasta cursos para aprender a dar malas noticias. Sí, pero aquí en este caso en especial yo le suplicaría, y lo decimos públicamente, si él se comunica al 5132 00 extensión 1419, yo la recibo gratuitamente para que platiquemos y ella supere esa etapa de duelo en la que está viviendo. Eso es para el manejo específico de la señora. Para cualquier otra persona... Repite el número porque los dijo corto, faltaron números. 51 32 0000 extensión 1419, y que también lo comenté con algunos de las personas que nos acompañan. Si es un aspecto de duelo, gratuitamente la Secretaría de Salud, a través de nuestra área de cuidados paliativos, les damos el tratamiento gratuito para manejo de duelo. Ahora, si es un caso que estos van a crear muchos, les suplicamos se comuniquen al 51 32 0909 51 32 0909, que es medicina a distancia, por si tienen un familiar que tenga que ver con cualquiera de estos padecimientos que hemos estado comentando. Van a dar sus datos y a través de la atención de médico a domicilio, un grupo interdisciplinario los visita y les explica qué es lo que tenemos que hacer en ese caso. Es muy importante, y más ahorita que se ha abierto, tal como lo decía la doctora, ya por la Ley General de Salud tenemos la obligación de no dejar morir a ninguna persona con dolor. Ya es una obligación del Sistema Nacional de Salud. Y es indispensable que la gente lo sepa, que sepa que no está sola, que se le puede acompañar y que lo más importante es, mientras yo tenga vida, tengo esperanza, y esa etapa de vida y esa etapa de esperanza está con mis familiares, está con mi propio autoestima, en qué tanto quiero yo vivir y cómo quiero vivir esos instantes. Porque son decisiones del paciente, a fin de cuentas, se vale
Es que por eso está la ley de hablemos voluntad de esto, el chiste es que anticipada. se abra el tema, que lo podamos hablar, porque normalmente es todo callado, los familiares no se comunican, todo el mundo tiene pánico ante este tipo de situaciones, y mientras más promovamos la conversación, creo que es clave. Desde el 2008 está la ley de voluntad anticipada. La ley de voluntad anticipada nos da la obligatoriedad al sistema de salud de que si el paciente ante notario manifestó su deseo de no recibir mayor tratamiento, cuando el grupo médico interdisciplinario le dice, señor, ya usted no está respondiendo a un tratamiento para mejorar su salud, se para. Ahora, si no lo hizo ante un notario, dentro de las propias instituciones de salud, ya hay la obligatoriedad en el Distrito Federal de que firma un documento en donde está presente el médico tratante, el equipo interdisciplinario y 2 familiares responsables, en donde firma exclusivamente y es gratuito en cualquier institución del Sistema Nacional de Salud para poder decir, no quiero más. Doctora, sí, quería enfatizar en que pudieran visualizar a cuidados paliativos como sinónimo del verbo paliar, controlar, confortar, atenuar, en donde somos un equipo que cuando estamos frente al paciente y la familia, como ya lo decía la doctora Salado, es un binomio al que atendemos. Somos un equipo que se suma a este paciente y a esta familia, donde trabajamos sobre la autonomía del paciente de qué es lo que quiere y donde le vamos a brindar el control del dolor y de los otros síntomas que vayan apareciendo. Y además en este equipo va a haber la atención de un psicólogo, si fuera necesario, que tienen capacitación en tanatología para poder hablar de la muerte, para vivir lo mejor posible. Y ese es el objetivo, impactar en calidad de vida e impactar en calidad de muerte, porque en una llamada nos decía, se murió y estuvo en descontrol del dolor en el anterior segmento. La verdad es que se está trabajando para que esta legalidad, desde el 2014 ya está la norma para que se aplique a todo México. Ahora estamos trabajando para que sea accesible para todos los servicios, para el último rincón a donde esté un paciente que tenga esta necesidad. Pero somos pro vida. La eutanasia en México no está legalizada, es pena de muerte. Pero es muy importante hacer la diferencia. Una cosa es dejar que alguien muera bien, cómodamente, paliado, sin dolor, y otra cosa es eutanasia. Son dos cosas totalmente diferentes, que eso es importantísimo que quede perfectamente claro, porque ya se sintió culpable alguien que seguro como ella, hay mucha gente que siente esto, porque dice, a lo mejor yo lo maté y cometí una eutanasia, y no es así. Es totalmente diferente y es muy importante que conozcan cuál es la diferencia. Tenemos algunas preguntas, nos quedan nada más unos minutos de programa. Casi todas las preguntas que se hicieron han sido contestadas a lo largo del programa, pero hay unos que quedaron aquí volando. ¿Algún comentario sobre la marihuana como tratamiento para el dolor? Bueno, la marihuana es un tema bastante polémico, definitivamente. Y nosotros como médicos sabemos de los efectos secundarios de fumar marihuana. Obviamente, yo como médico no recomiendo fumar marihuana. Sin embargo, hay fármacos derivados de la marihuana. Si un fármaco derivado de la marihuana está demostrado que sirve para ciertos padecimientos, bien justificado. Nosotros en México ya tuvimos un cannabinoide comercial. Realmente, pues no tuvo mucho éxito porque mi experiencia que tuvimos con mis pacientes en mi hospital, el paciente no lo toleró bien. Entonces, no lo usamos. Los efectos secundarios eran más que el beneficio. Entonces, prácticamente, creo que ya la mayoría no nos acordamos de él. Entonces, pero derivados de la marihuana, como fármaco, bien demostrado, que esté realmente basado en la medicina, lo que es medicina basada en evidencias, bueno, adelante. Pero fumar marihuana, yo como médico, no lo recomiendo. Bien. Hay varias preguntas sobre dolores postquirúrgicos, ya sea en la herida quirúrgica o dolores después de una cirugía, ya sea, hablaron de columna vertebral y hablaron también desde algunas hernias. ¿A dónde puede ir esta gente que tiene dolores crónicos secundarios? Pues con un algólogo de preferencia. Algólogo. Algólogo viene de algia, que es dolor, porque es la gente que se pregunte qué es. ¿Hay algún teléfono? Porque otra pregunta es, ¿a dónde ir cuando tengo un dolor crónico? Ya se dijo que se busca que haya un manejo integral. Bueno, nosotros, yo hablo por mi hospital. ¿Nos dice dónde y cómo buscarlos? Yo estoy en el Hospital General Dr. Manuel G. González.
somos una institución abierta, entonces el paciente puede ir con un pase de un centro de salud. Si no llega a la preconsulta, ahí a veces lo evalúan ellos, si no nos los mandan para que los evaluemos, para ver si es candidato para que se quede en nuestro servicio. Si es candidato, autorizamos el expediente y seguimos nuestro manejo. Está abierto a todo el público. Está abierto a todo el público, esa es una característica de nuestro hospital. Y todos los datos de los hospitales e instituciones de las que se ha hablado en el programa se van a poner en nuestras redes sociales y lo van a poder también ver en la página de internet. Nuevamente preguntaban aquí, ¿a dónde ir cuando no tengo un diagnóstico? Pues evidentemente ya hablamos que el dolor ahora sí que abarca todos los aparatos y sistemas. Hay que buscar cuál es la raíz del problema para poder tratar el dolor específico, ya sea en un caso agudo, por ejemplo, un dolor abdominal, probablemente con un gastroenterólogo, un internista o un cirujano, un dolor, no sé, como artritis reumatoide, un reumatólogo, pero hay que siempre llegar a la raíz y ver cuál es la causa del dolor. Las migrañas, insistieron muchas personas sobre migrañas. ¿Qué se le recomienda a la gente? Porque otra de las situaciones que no mencionamos con el uso de los analgésicos es que puede haber dolores de cabeza asociados a analgésicos. ¿Qué le recomendamos, por ejemplo, al paciente que toma diclofenaco de manera crónica? Que lo suspenda. El neurólogo es el experto en migraña, entonces, bueno, que se acerque. Está, por ejemplo, el Instituto Nacional de Neurología, pero necesita también una referencia de un médico en donde dice, lo estoy refiriendo, para que le den el manejo adecuado, porque no ha respondido a lo cotidiano de medicamentos. Bien. Otra cosa, ¿sí? Rapidísimo nada más, en dolor de cabeza. Lo primero que tiene que hacer una evaluación completa. Puede multicausal, problemas de la vista, problemas de un tumor cerebral, situaciones de estrés, ansiedad, depresión o el uso crónico de analgésicos, definitivamente. O es multicausal. Antes de etiquetar a un paciente como migraña, realmente debemos evaluar bien y cuál es la causa de ese dolor de cabeza. Antes de irnos, porque estamos a punto de irnos, les pido a cada uno que nos den un comentario al público, qué es lo que quieren, el último mensaje, porque se nos acabó el tiempo. Bueno, la gente no tiene que vivir con dolor. El dolor crónico, solamente el 5% de las personas con dolor crónico le cuesta más trabajo resolverlo. Eso significa que 95% de las personas pueden vivir sin dolor. Habrá que hacer el abordaje diagnóstico y terapéutico apropiado. Muchas gracias. Bien, yo creo que como mensaje, en primer lugar, cuando alguien tiene dolor, no debe automedicarse. Sí. Segundo, yo como médico le tiro, quizá no al 100%, me conformo que mi paciente tenga un control del 80%, y el manejo tiene que ser multidimensional. Se nos acabó el tiempo, perdón, los dejé con palabras en la boca, pero vamos a dar sus redes sociales porque la gente está muy interesada en el tema. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Diálogos en Confianza. Oscar, qué gusto, muchísimas gracias. Igualmente, muy buen día, gracias a todas las personas que participaron. Nos vemos la próxima semana, muchísimas gracias, gracias al público y gracias a todos los que nos han escrito. Muchísimas gracias, esto fue Diálogos en Confianza.